Hola, bienvenidos a una entrevista con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray. Mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Hace 2 años se firmó acá en París un acuerdo sobre el clima. Hay mucha gente que tiene miedo que este acuerdo está en peligro, porque los Estados Unidos se retiraron, pero también que faltan financiamientos. México está profundamente comprometido con el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Fuimos de los primeros países que propusimos nuestras metas de reducción de emisiones de carbono. Tenemos una ley contra el cambio climático y participa el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la cumbre One Planet que ha promovido el presidente Macron, precisamente para resolver los problemas prácticos de la implementación de la lucha contra el cambio climático, incluyendo el financiamiento. El presidente Peña presentará, junto con otros gobiernos, iniciativas concretas de cómo resolver los problemas de implementación, cómo avanzar en una agenda concreta que implique financiamiento, pero que también implique incentivos para la reducción de las emisiones de carbono y construir resiliencia ante los efectos del cambio climático, incluyendo en la zona del Caribe. El hecho que Estados Unidos no quiere más estar en este acuerdo es un gran problema, ¿no? ¿Cómo se puede resolver? Es una decisión que lamentamos, pero que no afecta en nada la decisión de México y la decisión, creo yo, como ha quedado claro en París, de todos los demás, incluyendo gobiernos subnacionales, gobiernos de estados, de ciudades en los propios Estados Unidos. Se está presentando una iniciativa para determinar precios de carbono y establecer un mercado de carbono en el continente americano y participan en esta iniciativa junto con el gobierno de México, de Canadá, Perú, Colombia, Chile, el estado de Washington, el estado de California. Es decir, no necesariamente implica que todo Estados Unidos está fuera de esta conversación y fuera de este esfuerzo. Por supuesto, lamentamos la decisión del presidente de los Estados Unidos, pero el mundo tiene que seguir avanzando en la dirección de combatir el cambio climático. Uno de los aspectos es los 100.000 millones de dólares cada año que los países ricos deben dar a los países menos desarrollados, pero parece que esto no está ocurriendo. Eso es un gran problema para la implementación. Es uno de los problemas por los cuales se ha convocado esta cumbre y creo que con la voluntad política de todos es como podrá resolverse. Se necesita también creatividad, voluntad política, instrumentos financieros sostenibles y para eso es lo que estamos trabajando. Sin duda sabíamos desde hace 2 años que se firmó el Acuerdo de París que este era uno de los retos importantes, no es una sorpresa y por lo tanto debemos de seguir trabajando en la dirección correcta. Y creo que algunas de las iniciativas que se han presentado en París van a permitir atender este reto. Las relaciones con Estados Unidos desde la elección de Donald Trump es más difícil que antes. Él otra vez está diciendo que cree construir el muro. ¿Cómo se puede hacer para mejorar esta relación? Bueno, estamos viviendo una etapa de definición de las decisiones que habrán de tomarse en los próximos meses, tal vez en las próximas semanas entre México y Estados Unidos habrá de definirse cómo conviven estas dos naciones en las próximas décadas. En este momento tal vez la discusión más importante tiene que ver con nuestra relación comercial, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que involucra también a Canadá, y estamos en un proceso de negociación. Muy difícil. La relación es un proceso de negociación con todas las características normales de un acuerdo grande, de un acuerdo muy importante, que tiene enorme complejidad técnica y donde no necesariamente tenemos los mismos puntos de vista, pero es un proceso que está en marcha y es un proceso que tiene todas las oportunidades para generar un resultado positivo para los 3 países. ¿Cuándo? Esto dependerá de los negociadores. Se ha establecido un calendario de trabajo que llega hasta finales de marzo, pero tenemos que estar preparados para diferentes escenarios. Pero definitivamente hay una posibilidad real de llegar a un buen acuerdo. México está trabajando de buena fe, de manera constructiva, y tenemos un gran equipo negociador. Estados Unidos, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México estarían participando en este proceso si no quisieran un mejor acuerdo de libre comercio. ¿Y el muro? El muro es una decisión que corresponde a los Estados Unidos. Pero los afecta directamente. México no participa en esa conversación. Estados Unidos es un país soberano
que tiene el derecho de determinar cómo protege sus fronteras, igual que México, igual que Francia, igual que cualquier país en el mundo. Lo que puedo afirmar categóricamente es, primero, nosotros no somos parte de esa conversación. El gobierno de México nunca se sienta con Estados Unidos a hablar de un muro o de una barrera física O de pagar para entre el nuestras muro. fronteras. Y por supuesto México no va a contribuir de manera alguna, ni financiera, ni de ninguna otra forma, a la construcción de una barrera entre nuestros territorios. Pero si el presidente decide construirlo, eso va a afectar México directamente. Existen ya 1.000 kilómetros de muro en una frontera de 3.000 kilómetros. ¿No sería un problema? Es un gesto sin duda poco amistoso, probablemente además sea una idea que no funcione para los fines que persigue el gobierno de Estados Unidos, pero a final de cuentas eso no es una decisión nuestra. Insisto, no es parte de la conversación entre México y Estados Unidos. Parte de la conversación también es la política migratoria de los Estados Unidos. Hay muchos mexicanos que viven y que mandan dinero desde Estados Unidos. ¿Usted tiene miedo que las decisiones de la administración Trump van a afectar esta situación? No, creo que las cifras hablan por sí mismas. Desde que entró el presidente Trump a la administración, hay una reducción de alrededor de 30% en el número de deportaciones. El presidente Obama realizó 2.8 millones de deportaciones de mexicanos. Es una cifra históricamente alta. Esta administración está continuando con una tendencia de reducción en el número de deportaciones. Hay en la comunidad mexicana en Estados Unidos sin duda temor, angustia por la retórica muchas veces discriminatoria que existe en los Estados Unidos, o pero racista. hoy por hoy las cifras muestran una reducción, no un incremento en las deportaciones. Entonces, si entiendo bien, usted quiere decir que no hay que escuchar lo que dice el presidente, hay que mirar lo que hace su administración. Lo que observamos en este momento implica una reducción en las deportaciones, no un incremento, y tampoco tenemos evidencia de deportaciones masivas o algún tipo de cambio radical en la política migratoria. Quiero hablar de Venezuela. Todavía hay mucha tensión entre el poder y la oposición. Hay mediación, usted participó en una reunión, hubo elecciones municipales y ahora el presidente Maduro dice que los partidos de oposición que no participaron a esos comicios no podrán participar a la elección presidencial. ¿Cuál es su punto de Creo que es vista? una declaración muy desafortunada de parte del presidente Maduro porque lo que a mí me tocó atestiguar en Santo Domingo, y en principio estamos convocados para regresar a Santo Domingo esta misma semana, el día 15 de diciembre, fue una voluntad de ambas partes de llegar a acuerdos que permitan restablecer la normalidad democrática. Y el restringir de antemano, de manera probablemente arbitraria, la participación de partidos políticos o de opciones políticas en un proceso de elección presidencial no es el camino correcto. Estaremos de regreso en Santo Domingo para continuar con la participación diplomática de México, facilitando, apoyando este proceso de negociación que le corresponde a los venezolanos. De lo que se trata, a final de cuentas, es de restablecer el orden democrático en Venezuela, que se ha visto seriamente vulnerado por las decisiones que se han tomado ahí en los últimos meses. Sí, ¿usted tiene miedo que ahora que ganó varias elecciones, el poder quiere organizar elecciones donde no puede perder? Los resultados de las elecciones municipales no sorprenden a nadie. Son elecciones en las cuales la oposición participó solamente de manera marginal. Creo que este era un resultado plenamente anunciado. Lo importante es que las partes, tanto el gobierno, el presidente Maduro, como los opositores, generen condiciones genuinas, sinceras, de un acuerdo político. Me da la impresión que las declaraciones que hemos escuchado en días recientes no necesariamente contribuyen a este propósito. México estará en Santo Domingo este fin de semana. Insisto, trabajaremos de buena fe para generar condiciones, pero depende de los venezolanos si existe o no la voluntad política para llegar a un acuerdo que permita encontrar el camino de regreso a la normalidad institucional y democrática. Hablando de acuerdo, hay negociaciones entre la Unión Europea y México. Estamos cerca de un acuerdo comercial entre las dos entidades. Estamos muy cerca, es un proceso que empezó hace alrededor de 4 años
y hemos ya concluido una buena parte de los capítulos. De lo que se trata es de ampliar el acceso a mercados, tanto de productos europeos en México como de productos mexicanos en Europa, facilitar las inversiones, facilitar el comercio. Este es un acuerdo importante. Europa es un mercado muy importante para México y también México es un mercado muy atractivo para Europa. Así es que esperamos que en las próximas semanas tener muy buenas noticias y que este acuerdo sea presentado públicamente como algo que sin duda no solamente abre mercados, sino también manda un mensaje claro de respaldo al libre comercio en una época en la que escuchamos voces proteccionistas en el mundo. ¿Sería antes del final del año o justo después? Serán las próximas semanas, es probable que sea a principios del próximo año cuando se hagan los anuncios correspondientes, pero puedo adelantar que hemos hecho un enorme progreso al respecto, va muy bien la negociación y esperamos tener resultados muy pronto. Última pregunta. Hace más de 3 años murieron 43 estudiantes en México en un caso que todavía no se solvió y la comunidad internacional tiene la impresión que el gobierno no hace todo lo posible para que se sepa la verdad. ¿Usted nos puede reiterar que la verdad un día la vamos a conocer? La investigación se está llevando a cabo conforme a derecho y conforme a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una investigación compleja, es una investigación dolorosa, pero que es un proceso que está en marcha. Y así seguirá conforme a lo que marca la norma, las mejores técnicas de investigación y de manera pública y abierta. Muchas gracias, Luis Videgaray, de venir a hablar con Francia 24. Muchas gracias a ustedes.